Dele la gloria al Señor si lo desea hacer con todo el corazón, porque Él se lo merece. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando leemos la palabra del Señor, porque es palabra del Señor, y aunque de pronto la escribió un hombre como Pablo, Pablo nada más era el conducto, Pablo nada más era el secretario. Él recibía la orden y empezaba a poner por escrito lo que el Señor le decía. Es más, él mismo lo dice ya en Primera de Corintios capítulo 11. Le dice a los corintios: porque lo que yo les comparto, lo que yo les enseño, no lo recibí de hombre alguno, sino fue el mismo Señor que se lo reveló. Pero hay algo que Pablo, y digo no Pablo, sino el Espíritu de Dios usando a Pablo, empieza diciendo en el verso 16. ¿Cómo dice el verso 16? Oiga, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego enseguida dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Y mire, Pablo está diciendo, y a mí me gusta ir despacio, pero me gusta de pronto hasta traer a mi mente de pronto ese momentito, y me figuro a Pablo por ahí sentado, y de pronto dándose un tiempo conectado al Señor, y como poniendo oído al Señor, lo que el Señor le está diciendo, y él escribiendo diciendo: digo pues, andad en el Espíritu. Y esto es algo profundo, porque Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Galacia. Y si está diciendo esto, es por una razón. Y la razón, cuando usted vaya, por favor, hoy nos vamos a dedicar un poquito más. ¿Está bien si nos dedicamos un poquito más nada más al libro de Gálatas? Vaya por favor al verso 6 del capítulo 1 del libro de Gálatas. Y en el verso 6, Pablo está diciendo, está escribiendo, y le escribe a la iglesia y le dice: estoy maravillado, estoy sorprendido, estoy maravillado. Está ahí ya en Gálatas capítulo 1 verso 6. ¿Lo tenemos? ¿Verdad que dice así? Estoy ¿qué? Maravillado. ¿Qué más sigue diciendo? De que tan pronto, oiga, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y Pablo está escribiéndole a la iglesia, no le está escribiendo a un grupo de hombres y mujeres que no habían creído en el Señor. Le está escribiendo a un grupo, a la iglesia que está en Galacia, y le dice: estoy maravillado.
Pablo, ¿de qué estás maravillado? Estoy maravillado de que tan pronto. Caramba, hombre. ¿Cuánto tiempo tiene que estuvo con nosotros el Señor? Imagínese. No había pasado mucho tiempo. Y cuando, aunque hayan pasado 7, 8, 10 años, no es mucho tiempo comparándonos con el tiempo que estamos viviendo hoy. Pero aunque ha pasado mucho tiempo, haga de cuenta que Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Galacia y dice: estoy maravillado. ¿De qué estás maravillado, Pablo? Estoy maravillado de que tan pronto, como diciendo, caramba, si el Señor acaba de ascender a los cielos, y no solamente acaba de ascender, acaba de derramar de su presencia sobre nosotros, y ahora nosotros hemos sido movidos, andamos, hemos creído en aquel que murió en la cruz del Calvario, en aquel que fue de pronto y derramó su vida, se entregó en sacrificio, y no solamente murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y por medio del sacrificio nos compró con su sangre preciosa. Y más tremendo, como diciendo: y ustedes lo aceptaron, ustedes lo recibieron. Él no forzó a nadie. ¿Verdad que ninguno de los que estamos aquí estamos porque nos forzaron? Puede ser que sí. Puede ser que sí, porque yo sé que en veces, ¿por qué le digo esto? Con mi hermano José Luis Macuil, ya está con el Señor, pero salíamos a los parques, salíamos a las casas, y yo les predicaba y él remataba. Cuando digo él remataba, era más bueno para convencerlos, porque él decía: acepte al Señor, y acepte al Señor. Casi le doblaba la mano. Y hay veces que hay hombres y mujeres que por quitarse al terco hombre, para que no esté dando lata, digo que sí. ¿Sí me está comprendiendo? Pero es la insistencia. Y no es que esté mal, porque yo creo que tenemos que buscar las almas. Y cuando no se nos ha revelado cómo es que Dios trabaja, queremos hacerlo a nuestra manera, en nuestra carne, en nuestro ser, y no dejamos que sea la palabra que trabaje. ¿Sí me está comprendiendo? Pero si dejamos que sea la palabra que trabaje, usted no necesita forzar a nadie, usted no necesita decirle a alguien, no necesita a nadie torcerle el brazo, porque la palabra del Señor va a hacer la obra en el corazón, y solito, sin que usted le diga, van a venir a los pies de Cristo. Hermano, ¿por qué dice eso? Caramba, mire, aquí tiene un ejemplo vivo. Y digo, tiene un ejemplo vivo porque aquel que me quería hablar del Señor, yo le golpeé y le dije: no me prendan ni siquiera la radio. Y cuidadito y me tocas. Y apenas si veía que estiraba la mano, yo estaba listo ya con el puño así en la mano. Y ya nomás volteaba a verme y bajaba y cortaba la mano. Pero cuando el Señor obra, usted no mete ni las manos. Cuando menos piensa, algo está pasando acá adentro. Cuando menos piensa, empieza a llorar de pronto, y se le hace raro porque empiezan a correr sus lágrimas por sus mejillas y van cayendo y se van derramando, y usted va sintiendo de pronto que su piel se eriza, va sintiendo algo hermoso, va sintiendo algo precioso, y llora y llora y llora, y ahí empieza a sentir algo maravilloso. Pero no es un lloro de tristeza, no es un lloro de preocupación, no es un lloro de impotencia, es un lloro porque empieza a sentir la caricia, empieza a darse cuenta que aquel que le están predicando es real, es verdadero. Bendito sea el nombre. Si le va a dar la gloria, déselo con todo el corazón, porque Él se la merece.
y ni las manos mete. Algo pasa, lo agarra el Señor, lo estremece y usted se goza y dice: ya no quiero más, Señor, si yo no había probado de esto. Y Pablo dice: estoy maravillado. Imagínese, hermano. Vaya por favor al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 4, y dígame qué dice. El libro de los Hechos, capítulo 2, verso 4. Oiga: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y algo se empezó a mover ahí con ellos. Estos, de pronto que se empezó a mover el Espíritu de Dios en ellos. Dentro estaban los apóstoles, y de pronto usted ve que fueron todos llenos del Espíritu Santo, y uno empezó a hablar en lenguas, el otro empezó a hablar en lenguas, y se hizo un movimiento ahí tremendo. En aquel lugar todos llenos del Espíritu Santo. Y había más pueblo allá alrededor que empezaron a escuchar y empezaron a ver y dijeron: estos están llenos de mosto. Y cuando estaban pensando esto y lo estaban diciendo y se estaban burlando, ahí vino el Espíritu de Dios, tomó a Pedro y a sus compañeros, los levantó, y Pedro, poniéndose en pie, empezó a decirles a aquellos que estaban yendo: esto no es tan ebrio, sino que lo que está sucediendo, esto fue lo dicho por el profeta Joel, que en los posteros tiempos él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Pero hubo algo que lo empezó a mover. ¿Sí me está comprendiendo? Es más, vamos por favor. Verso 11 del libro de los Hechos, capítulo 2. Ojalá que mi memoria no me falle. ¿Por qué lo llevo ahí? Porque vamos a aprender. ¿Cuántos queremos aprender del Señor y que el Señor nos revele algo hermoso en este día? Libro de los Hechos, por favor, capítulo 2. No se olvide de dónde empezamos. Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 1, verso 6. Y apenas vamos empezando. Ya tiene el verso 11 del capítulo 2. Mire, ¿qué dice el verso 11? Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Verso 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: estos están llenos de mosto. Pero mire lo que dice el verso 14. Quiero que por favor pongamos atención a la palabra del Señor, y no solamente pongamos atención, que la pongamos delante de nosotros, pero no como un libro, sino la pongamos como un espejo delante de nosotros, donde podamos reflejarnos nosotros. ¿Sí me está comprendiendo? Porque la palabra del Señor, ¿verdad que dice que es un espejo para nosotros? Quiere decir que nosotros nos podemos ver en la palabra del Señor. Ahora, ¿qué dice el verso 14? Pongan mucha atención. Entonces, oiga, entonces ¿quién? Como que no lo oigo. ¿Quién? ¿Verdad que dice Pedro, verdad? ¿Se acuerda que dice el verso 6 del capítulo 1? Estoy maravillado. ¿De qué estás maravillado, Pablo?
de que tan pronto os hayáis apartado, alejado a otro evangelio. No que haya otro evangelio, sino que algunos lo perturban, lo pervierten. Pero mire, ¿verdad que dice Pedro al verso 14? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién? Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Mire, estaba sacando la casta Pedro. Pero este Pedro no era Pedro, era el Espíritu de Dios que estaba en Pedro. ¿Por qué le digo esto? Porque caramba, unas cuantas horas, unos cuantos días atrás, Pedro muy gallito, pero negó al Señor 3 veces. ¿Sí me está comprendiendo? La palabra del Señor dice que, y le dijo al Señor: no, Señor, no, yo mi vida voy por ti. ¿Qué, Pedro? Mi vida voy por ti. No, Pedro, antes que gallo cante, me vas a estar negando 3 veces. Y Pedro negó al Señor. Y cuando estaba ahí donde tenían al Señor amarrado, golpeándose, burlándose de él, ahí estaba Pedro, nada más viéndolo. Pero de pronto vino una sirviente y dijo, se le quedó viendo: no, hombre, como que sí es, como que no es. No, sí es, se parece, camina como él. No, sí es, tú eres. No, yo no andaba con él. Y ojalá que me vaya comprendiendo, porque ahí no es que de pronto hubiera algo mal, pero hay veces, hermanos, que uno es movido no por el Espíritu de Dios. Por eso el Señor dice en el verso 16 del capítulo 5: digo pues, Pablo hablándonos, pero es Dios usando a Pablo. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Sí está comprendiendo por qué? Porque en un momento Pedro de pronto negó al Señor, pero tomemos en cuenta que en ese momento todavía no se había derramado el Espíritu de Dios sobre la vida de Pedro, y tenía su líder, y al quitarle su líder cualquiera tiembla. ¿Sí me está comprendiendo? Cualquiera de pronto tiembla y le entra miedito y siente ganas. Pues si le están y ven de pronto que están golpeando al que va adelante, no, hombre, si eso le están haciendo a él, ¿qué me espera a mí? Pero todavía él está moviéndose entre, como los teenagers están moviéndose entre lo que es la pubertad, entre el cambio de la niñez a la adolescencia. ¿Sí me está comprendiendo? Y haga de cuenta que estaba sucediendo, todavía no había sido derramado, pero andaba moviéndose, viendo al reino de Dios, veía el poder de Dios, veía la gloria de Dios. Estaba el Señor, hacía milagros, levantaba a los enfermos, calmaba las tempestades, aún hizo que caminara sobre la mar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero estaba viendo literalmente a Jesús. ¿Sí me está comprendiendo? Pero cuando se lo están quitando, ya es otra cosa. Ahora, en el verso 14 dice del capítulo 2: Pedro, poniéndose en pie junto con los 11, alzó su voz, y los que tenían frente, muchos de ellos estuvieron en aquella turba. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Qué lo hizo ponerse en pie? No era Pedro, era el Espíritu de Dios que estaba en Pedro. Ojalá que me está comprendiendo. Mire, volvamos al verso 14 del capítulo 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz
y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Verso 16 que dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Por favor, brínquese hasta el verso 33, de ahí mismo del capítulo 2. Así que, ensaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿qué dice ahí enseguida? Ha derramado sobre ellos. ¿Verdad que no dice sobre ellos? Ha derramado, ¿qué más sigue diciendo ahí? Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Dirá, hermano, ¿y por qué nos está trayendo por aquí? Quiero que vea cómo va empezando Pedro. ¿Sí me está comprendiendo? Y cuando Pablo está diciendo: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, quiere decir que de pronto todo aquel que ha creído en Cristo, a todo esto, ¿cuántos hemos creído en Cristo Jesús de los que estamos aquí? No, pero con todo el corazón, ¿cuántos hemos creído en Cristo Jesús? Haga de cuenta que el Señor nos está diciendo: digo pues, a los que han creído en Cristo, digo, andad en el Espíritu. No es fácil decirlo. ¿Cuántos nos enojamos? Deje levantar mi mano primero. Aleluya. Háblame, Señor. ¿Cuántos pueden decir: háblame, Señor? ¿Cuántos podemos decir: Señor, lléname de tu presencia? Bendito sea el nombre precioso y sublime de nuestro Señor. Hermano, necesitamos andar en el Espíritu, pero para andar en el Espíritu necesitamos que el Señor derrame más y más de su presencia sobre nosotros. Necesitamos ser una iglesia que esté metida todo el tiempo en la presencia de Dios. Necesitamos ser una iglesia que sea movida por el Espíritu de Dios, que sienta en su corazón el estar buscando constantemente la presencia del Señor en nuestras vidas. Para andar en el Espíritu necesitamos estar bien conectados. Y yo digo: Señor, mire, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué entendemos por satisfacer los deseos? Cuando usted tiene hambre, ¿qué sucede? Tiene que darle algo al cuerpecito, a la carnita, tiene que darle algo, ¿verdad que sí? Un día, ahí le voy con mis cosas yo. Siempre me ha gustado no solamente predicarlo, sino vivir la palabra. Pues si no, ¿qué caso tiene? Y Dios por ahí me dio la bendición, ¿verdad? Aprendí mecánica, ya ahorita ya no sé, porque ya todo es más moderno, pero estoy hablando de aquellos años, para que no me vaya a preguntar. Pero estaba en Dallas y de pronto los hermanos por ahí se dieron cuenta que sabía mecánica, y un hermanito tenía un problema con su camioneta, quería hacerle mantenimiento y me dijo: pastor, ¿cómo ve? No tengo dinero, apenas tengo para las partes, no puedo. ¿Será que me puede echar una? Le dije: véngase a la casa, le voy a ayudar. Y allá se fue. Nada más que es una camionetita que para hacerle cambiarle las bujías, ¿cómo se batalla en esos carros? Y si no tiene la herramienta apropiada, batalla más todavía.
El caso es que empecé, había que cambiarle gasques del manipull, tenía un trabajo de todo el día. Y yo me gusta empezar las cosas y no me paro hasta que termino. Y de pronto empecé desarmando y armando y empezaba, el hermano estaba ahí conmigo todo el tiempo, bien. Páseme esto y me lo daba, páseme esto y me lo daba. Pero ya como a las 2 de la tarde de pronto lo vi allá sentado. Y todo así medio. Y dije, ¿qué le pasa? Es que me dio dolor de cabeza, me dio mareo. Le dije, ¿por qué? Es que no he desayunado, no he comido y mire ya qué horas son y cómo me tiene. Y yo empecé a trabajar. Le pongo este ejemplo porque de pronto uno puede sentirse y uno tiene que alimentar, tiene que satisfacer esta carne. ¿Sí me está comprendiendo? Y le pongo este ejemplo como un ejemplo para que me entienda de lo que es satisfacer la carne, pero hablando de las cosas espirituales. La carnita te dice de pronto es miércoles, tú no vas a la iglesia los miércoles, ¿qué te pasa, hombre? Y habla la carne con nosotros, ¿no le habla? Le habla el espíritu y le dice, hoy es miércoles, ¿por qué no te rompes el molde y te vas a la iglesia? No, pero es que yo los miércoles no voy, hasta el viernes, sábado y domingo, el miércoles no. Es un ejemplo, no estoy hablando nada de esto por nadie aquí. Pero esta carnita en vez se respinga. No, y si está lloviendo, no me voy a mojar. Y la carnita habla, está bien, carnita, quédate aquí, mira, aquí está este sofá, mira, te lo compraste, te costó tu trabajo, trabajaste como 120 horas para pagar esto, mira qué precioso, lo conectas, le haces así, se hace cómodo, bien reclinable, aquí estás bien, hombre, ¿qué vas a hacer ahí? Aquí también te puede alimentar, prende la tele, ve Majestad Televisión, ahí te vas a alimentar, y cuando menos piense ya está dormido. Empezó a satisfacer, ¿qué? ¿Cuántos pueden decir háblame, Señor? Háblame, Señor, primero yo. Háblame, Señor, háblame. Se me hace que ya no va a venir a la iglesia. Usted va a decir, este hermano más está tirando. Pero es palabra del Señor. Mire, el verso 6 dice, Pablo dice, estoy maravillado. ¿Cómo dice la otra versión? Ay, santo, eso está más tremendo. Qué tremenda es la palabra del Señor. Mire, estoy maravillado de que tan pronto. Y es que la palabra del Señor hay veces que es dura, hermanos. ¿Cuántos queremos estar por una eternidad en gloria con el Señor? ¿Quiero un mensaje que le sobe la cabecita o quiero un mensaje que el Señor nos hable de una manera muy especial? ¿Cuántos queremos estar por una eternidad con Cristo? Este mensaje de Gálatas, ay, ese reloj es algo especial, porque cuando está diciendo estoy maravillado, así rápidamente, vaya por favor a Gálatas capítulo 2 verso 11 y vea a quién le alcanza a dar el Señor ahí. Por eso lo llevaba ahí y le preguntaba, ¿quién dijo esto? ¿Se acuerda que le pregunté varias veces? ¿Quién está hablando? Entonces, ¿quién? Pedro, alzando la voz junto con los 11. ¿Verdad que dice Pedro? Verso 14 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Y en el verso 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué?
para seguir un evangelio diferente. Pero el verso 7 dice, no es que haya un evangelio diferente. ¿Qué más dice el verso 7? Sino que algunos, ¿qué hacen? Sino que algunos los perturban, ¿qué más? Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y mire, eso está tremendo. Una vez más, yo quiero hacer énfasis en esto para que sea la misma palabra la que nos vaya mostrando y nos demos cuenta la importancia de lo que es andar en el Espíritu. Hermanos, no se me sienta mal si le pronto un ejemplo, le pongo ejemplos del, ¿cómo se llaman esos asientos esos? Reclinables, pero el Lazy Boy, hasta, mira, hasta el nombre tiene, Lazy, ¿verdad que así se llama? De control, y ya son eléctricos, ya no tienen ni que jalarle la palanca solito, más le apachurra el botón y hasta masaje le da ahí para que se quede más relajado. Mire, es que esto está tremendo, hermanos, esto es serio. ¿Sí me está comprendiendo? Podemos reírnos un poquito, pero si lo vemos en la realidad, esto es serio. ¿Cuántos queremos estar por una eternidad con Cristo? ¿Cuántos queremos entrar, ir a posar en esos lugares que el Señor nos ha prometido? Para llegar allá tenemos que andar en el Espíritu. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis, no alimenten, no le den lo que la carnita quiere. En estos días, mire, vamos a la palabra del Señor. ¿A dónde le dije que fuéramos? Gálatas capítulo 2 verso 11. Lo estoy probando a ver si está poniendo atención. ¿Qué dice Gálatas capítulo 2 verso 11? Oiga, pero cuando Pedro vino a Antioquía, mire, ¿se acuerda qué dice el verso 14 del capítulo 2? Pedro, junto con los 11, poniéndose en pie, le dijo a toda aquella gente: esto que ustedes están viendo es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días derramaría de su espíritu, y estos no están ebrios. Esto es el poder de Dios en ellos. Empezaron como en el espíritu. Estaba haciendo el mismo Pedro que se puso en pie, alzó la voz, hasta alzó la voz. Y se recuerda que le decía que de pronto salió por ahí huyendo porque negó al Señor. Y salió huyendo por ahí. Cuando le dijeron tú eres, por tercera vez le dijeron tú eres uno, se fue, huyó, tuvo miedo. Pero acá hubo algo, no era Pedro, era el Espíritu de Dios que lo hizo ponerse en pie. Y no solamente se puso en pie, alzó la voz, pero no era Pedro, era el Espíritu de Dios. Era Pedro siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Era Pedro dejándose mover por el poder de Dios. Era Pedro haciendo y siendo obediente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mire, una vez más, ¿qué dice el verso 11? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué dice ahí? Le resistí cara a cara. ¿Qué más sigue diciendo? Eso está tremendo. En la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice el verso 11: cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía.
Eso está tremendo. Como que cuando Pablo está diciendo, o Dios está usando a Pablo, como que ahí tiene sentadito a Pedro. Dice: Pedrito, es más, le vamos a quitar Marquitos. Como que el Señor me dice: anda en el Espíritu. Como que diciendo: tienes que dar frutos del Espíritu. Y si de pronto sientes dar un fruto de la carne, no le des a comer a la carnita, no. Sacrifícala, atormenta la carne. Que se quiere quedar porque es miércoles, no, carnita, ahora no, hoy nos vamos a ir a gozar a la casa del Señor. Hoy es miércoles, no voy los miércoles, pero hoy he decidido seguir, hoy he decidido ir a darle la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora te aguantas, carnita. Ay, Señor, me voy a meter en problemas con ustedes. Eso está precioso. Miren, ¿estamos comprendiendo la palabra del Señor? Va a decir: hermano, ¿usted quiere vernos en la iglesia? Fíjese, sí quiero verlos todos los días en la iglesia. Y no tanto yo, sino el Señor que está en nosotros. Él quiere que esté. Yo le pregunto: ¿habrá un lugar mejor que estar en la presencia del Señor? Alguien puede decir: hermano, pero es que yo ando en el trabajo, yo todo el día estoy conectado. Sí, y somos guiados, pero es bueno darle un tiempo apropiado. El día tiene 24 horas. Que no le dediquemos 2 horas y media al Señor, hombre. Yo creo que el Señor se merece eso y más. Si Él dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, cuando no éramos participantes de los pactos, Él nos hizo participantes, dándose todo por nosotros. Bendito sea el nombre poder. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón. Sigamos leyendo ya para... ¿Me da 5 minutos más? Los otros, nomás uno dijeron 20, los otros no dijeron nada. Mire, ¿se está gozando con la palabra del Señor? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Esto me llega. ¿Qué dice ahí enseguida? Porque era que algo está pasando ahí raro ya. ¿De quién está hablando? Pero si Pedro estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿qué pasó ahí? Aquí está el Señor usando a Pablo y le está diciendo que lo que estaba haciendo Pedro, oiga, es un señorón en el Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Imagínese Pedro, imagínese yo. Uy, santo. Si Pedro necesitaba, ¿cómo estaré yo? ¿O cómo estará usted? Yo creo que necesitamos más buscar de la presencia de Dios, y que podamos decir como Juan el Bautista decía: es necesario que éste mengue y que el Señor vaya creciendo más. Que el Señor vaya creciendo más, que yo mengue y que sea el Señor creciendo, bendito. Pero no estamos hablando de fuera, sino de internamente, que el yo interior de nosotros vaya menguando y que la presencia de Dios se vaya manifestando más en nuestras vidas, para que podamos realmente ser testimonio a las naciones de que Dios está en nosotros. Denle la gloria al Señor si siente hacerlo con todo el corazón. Mire, es que no me deja el Señor seguir. Verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Vamos a ver qué era lo que es digno de condenar que estaba haciendo Pedro. Aleluya. Pero hermano, si era el apóstol Pedro. Ojalá que nos vaya comprendiendo. Cuando el Señor usa a Pablo y dice: digo pues. No, hombre, y si este mensaje era para Pedro, ¿dónde quedo yo, Señor? Aleluya. Si Pedro necesitaba andar en el Espíritu,
Señor, lléname, aquí quiero meterme, aquí quiero llenarme de tu presencia, para que no sea yo, sino que seas tú en mí, y que los frutos que demos sean agradables para ti. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Dele la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Nada más le estoy dando una probadita de los domingos. Esos son los temas que toco todos los domingos a las 8:30 de la mañana. Estoy haciendo un comercial, una invitación. Oiga, miren, esto está precioso. Verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿qué dice ahí? Comía con los gentiles. Fíjese bien. Antes que viniesen los de Jacobo, dice, comía con los gentiles. Quiere decir que se sentaba a la mesa, se aventaban, ahí se gozaban en la mesa comiendo con los gentiles. Y no le importaba, comía ahí, como dicen, eran uña y carne con ellos. Pero de pronto vio que entró un grupito. Y cuando vio entrar al primero, como que me hago a un lado, que no me vean con ellos, que no me vean que estoy comiendo con ellos. Mire, eso dice el Señor, que lo que estaba haciendo Pedro era digno de condenar. Se dejó llevar, empezó a satisfacer su carnita, y al satisfacer su carnita no le dio lugar al Señor, le dio lugar a su ego, a su sentir personal, a sus sentimientos, e hizo que se hiciera a un lado y se hizo como que no los conocía. Por eso, cuando el Señor usa a Pablo para decirle, estoy maravillado, lo que estaba diciendo, mira lo que está sucediendo, pero mire qué bueno es Dios, porque Dios es bueno y no quiere que nadie perezca, no quiere que nadie vaya a la condenación eterna, no quiere que nadie vaya a pasar una eternidad en el lago de fuego. Él habla, Él reprende, Él nos exhorta a tiempo para que corrijamos, y si vamos por otro camino, entremos en la vereda y andemos de acuerdo a la voluntad, andemos de acuerdo y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Vamos, denle la gloria al Señor. Si siente hacerlo, es Dios en usted. Denle la gloria, ensalte, glorifique, honre al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso está tremendo. Y yo digo, Señor, háblame, Señor, que te escucho. ¿Me sabes algo? Sí te sé algo, Marcos. Y yo necesito en esta noche que el Señor tome el control de mis emociones, que tome el control de mis sentimientos, y que sea Él, no mis sentimientos, no yo, que sea el Espíritu de Dios guiando su vida. Hermano Juanito, guardes esto en su corazón. Usted está por pasar y hay algo que lo está atormentando. No es tanto esa operación, son los sentimientos que están ahí adentro, que lo están turbando y lo están despedazando. Hoy es la noche, hermano Juan. Hoy es la noche de que usted tome el control, o le permita a Cristo tomar el control de su vida. Hoy es la noche que puede venir al altar, traer todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo y tener la seguridad de que es un hijo de Dios y de que Dios lo va a sacar adelante. Y lo mismo si alguien viene con un problema,
con una necesidad y aquello lo está consumiendo, hoy en la noche de pasar al altar, venirle a decirle: Señor, mira, ya no puedo con esto, esto me está ganando, estoy a punto de ofenderte, o ya te ofendí, Señor, pero no quiero seguirlo haciendo, quiero ser guiado por tu Espíritu, quiero hacer tu voluntad, pero para eso necesito llenarme de tu presencia. ¿Cuántos queremos llenarnos de la presencia del Señor? Ven al altar, hermano, ven al altar, hermana. Mañana te voy a seguir con el tema a las 10 de la mañana y a las 8 de la mañana. Vente al altar, vamos a hablar con el Señor, vamos a buscar la presencia de Dios y vamos a dejar que sea Dios haciendo una obra en nuestras vidas. Tú que estás batallando, hoy no te voy a insistir mucho que pases al altar. Tú sabes, tú te conoces, tú sabes tu necesidad y tú sabes cómo te sientes. Ven, nada más te digo, ven al altar y busquemos llenarnos de la presencia de Dios. Y vamos a levantar nuestras manos.